¿Qué tal? Buenas noches. Comenzaremos nuestra mesa de redacción de viernes de hoy hablando sobre las nuevas propuestas de la COE y su petición al gobierno de que aborde una nueva reforma laboral antes de que acabe la legislatura. Contratos con periodos de prueba de un año y su posterior despido sin derecho a indemnización, eliminar las restricciones al encadenamiento de contratos temporales o cambiar jornadas completas a jornadas parciales si la situación de la empresa lo requiere, son algunos de los ejemplos. En materia de energía, la publicación por parte del Gobierno del Real Decreto que regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables va a afectar en gran medida a los parques eólicos de Aragón, ya que la eliminación de primas a todas aquellas instalaciones anteriores a 2005 pone en jaque el 60% de las eólicas de la comunidad. Y ayer daba comienzo el Mundial de Fútbol con ese Brasil-Croacia, uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo y uno de los diarios más importantes de Brasil, el diario O Globo, decía en una de sus encuestas que la mayoría de los habitantes de Brasil creían que el Mundial les iba a perjudicar más que a beneficiar. Para hablar sobre estos temas en este mesa de redacción de viernes contamos con Gemma Español, vicepresidenta de ADEA. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas. Hola, buenas noches. Contamos también con José Manuel Alonso, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenas, José Manuel. Muy buenas. Y también contamos con Iñaki Albo del Partido Aragonés. Iñaki, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, comenzamos con el primero de los temas, con las nuevas propuestas de la COE. Gemma, ¿qué te parece? ¿Cómo valoras estas propuestas, estas medidas que quieren instar al gobierno? Bueno, se trata de unas propuestas, hay aproximadamente unas 100 propuestas, es decir, no solo se trata de un tema laboral, lo que pasa es que si bien es cierto que cuando hablamos de temas laborales, pues parte de la población española sale ahí a la palestra, ¿no? Pero vamos, no hay solo medidas laborales, hay también medidas fiscales, medidas de producción, de incentivos del sector transporte, del sector energético. Y en cuanto a las medidas laborales, pues lo que hacen es reivindicar y otra vez solicitar, porque en su momento ya lo pidieron, pues una mayor flexibilización en cuanto a los contratos de trabajo. O sea, hay algunas de las medidas que yo particularmente sí considero que son favorables en cuanto a la flexibilización, pues como son, por ejemplo, incrementar el contrato de formación no solo a los menores de 30 años, sino que pues a través de la crisis que estamos pasando, pues bueno, cualquier persona ha podido sufrir un desenganche a nivel formativo, bueno, pues que se pueda reenganchar.
es decir, que no solo se han favorecido los menores de 30 años, hay también una mayor flexibilización, por ejemplo, cuando se dan los supuestos para poder contratar a tiempo parcial en caso de despido. Es decir, si tú tienes un contrato a tiempo completo, que puedas tener una mayor flexibilización en caso, insisto, de que se dé las circunstancias de despido, para poderlo pasar de contrato total a contrato parcial. Esta es una reivindicación, además, que venía también por parte de los sindicatos, es decir, para que no haya tantos despidos, pues que parte de los despidos se traduzcan en contrato parcial. Y también pues una mayor flexibilización para las nuevas empresas, para los emprendedores, para poder reducir a través de inyecciones de I+D+I. Es decir, hay una serie de propuestas que se pasarán después a los asociados de la COE. Ellos harán sus mejoras, sus reformas, sus contrapropuestas, redactarán después un borrador, porque se trata esta propuesta de un borrador. Redactarán después un escrito definitivo que será sometido a la Junta Directiva de la COE y se transmitirá con posterioridad al Ministerio de Economía. Muy bien. José Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre estas nuevas medidas de la COE? Siempre que hablamos de estas propuestas de la COE, la palabra clave es flexibilizar. Vamos a cambiar los términos y vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a hablar de dos temas. Uno, cuál es el contenido de la propuesta de los empresarios, realizada en un momento en el que presumo que después de las últimas elecciones están planteándose que quizá ese bipartidismo no domine el Parlamento en la misma manera que lo domina hoy y que tengan problemas en las nuevas reformas laborales. Y dos, que quien lo hace es la COE. Vamos a tener en cuenta esas cuestiones. Y vamos a llamar a la flexibilización de otra manera, ¿vale? La COE plantea una serie de cuestiones laborales y de otro tipo que están dirigidas fundamentalmente a limitar el empleo indefinido una vez más. La COE plantea que la nueva reforma laboral amplíe el periodo de prueba de un año en los contratos indefinidos y que por lo tanto reduzca todavía más ese tipo de contratos, o plantea, por ejemplo, la posibilidad de poder encadenar ilimitadamente contratos temporales, con lo cual una traba más para ese carácter fijo y de calidad del empleo que planteamos. Pero no plantea solo eso, coloca encima de la mesa la necesidad de una ley de huelga. No deja de ser peculiar. Este debate ha estado siempre sobre
empresarios no tienen capacidad ni derecho a plantear temas del desarrollo de una ley orgánica, que eso es una cuestión del Estado, y que pueden expresar opinión, pero vamos a ver después qué valor tiene, o plantean cuestiones importantes en la fiscalidad y en otros temas. Permítanme una cuestión. ¿Quién lo plantea? La COE. Esa misma COE quizá que acaba de anunciar uno de sus vicepresidentes, el presidente de la CPIME, por la apropiación indebida de más de 300.000 euros, que le han beneficiado en 50.000 rebajas fiscales. Es esa misma COE, la misma que tiene a su presidente en las puertas de prisión. ¿Tiene autoridad moral para hacerlo? ¿Realmente tiene autoridad moral para plantear sacrificios para los demás que no asume sistemáticamente para sí mismos? Es decir, en resumen, nueva vuelta de tuerca de los empresarios. A mí me parece que algunos de estos empresarios no ejercen su responsabilidad social, que también les pide la Constitución, solo la Constitución para el derecho de sucesión, que siguen dando vueltas de tuerca y exigiendo al gobierno pasos más adelante contra el empleo indefinido, contra sus obligaciones sociales, contra derechos fundamentales, y que si lo plantean posiblemente es porque tengan un cierto temor de que la situación política no sea la misma después de las elecciones. Me escuchado Me gustaría entrar en las propuestas independientemente de la situación personal o procesal que pueda tener alguno de los miembros de la CE, porque lamentablemente en este país pues también otros agentes sociales están en una situación muy comprometida. Ya se encargan algunos medios de ponerlos sobre Es la decir, mesa. no quiero insistir porque a mí me gustaría centrar en el tema de la reforma laboral. La legislación laboral es un tema fundamental y que desde luego ha pasado mucho en este país en las tasas de paro que tenemos, verdaderamente muy distintas a las que hay en el resto de Europa. Aquí veníamos de una legislación laboral franquista que en cierto modo daba protección a cambio de una cierta paz social. Era un planteamiento muy paternalista que había, que evidentemente se ha visto todos estos años que no era eficaz. Yo lo que creo es que en cierto modo se ha perdido una ocasión de haberse fijado en los países que mejor lo hacen. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, el sistema danesiosauco de flexibilidad es, desde mi punto de vista, el más adecuado porque da libertad y flexibilidad a las empresas y les permite adaptarse, pero también al trabajador. Si no, nos estamos olvidando de una parte muy importante
y de la creatividad y la posibilidad de los trabajadores también de decidir su propio destino. Con ese sistema, digamos, lo que es la indemnización, el trabajador tiene siempre derecho a indemnización, pero eso se va formando una especie de hucha que el trabajador, no solo el empresario, digamos, utiliza esa hucha si tiene que despedir a un trabajador y el trabajador recibe su indemnización. También el trabajador puede decidir cuando se va, puede intentar cosas nuevas. Ahora mismo hay una parte de los trabajadores, se da lo que se llama una situación dual. Una parte de trabajadores con muchos derechos mientras sigan en la misma empresa, en el momento en que abandonan la empresa pierden todos los derechos adquiridos, con lo cual muchos trabajadores están a disgusto en la empresa, podrían intentar cosas mejores, podrían ser mucho más productivos y no lo intentan porque solo si se quedan ahí tienen derecho a los 20 años de indemnización o a lo que sea. Y por otra parte tenemos sobre todo trabajadores jóvenes a los que el empresario le gustaría retener en vez de a lo mejor a alguno de los otros que no aporta nada a la empresa y no lo puede retener porque la legislación le impide prácticamente, dice, mira, si despides a uno tienes que pagar esta indemnización, si despides a otro, pues prácticamente sale gratis. Esa situación dual se está dando y con el sistema danés, es decir, tienen tasas de paro del 4 al 5% y además una economía mucho más abierta. Y la principal función y responsabilidad social de los empresarios la hacen creando riqueza y creando empleo. Solo se crean empleo. Es decir, no hay una aportación social mayor que la que hacen los empresarios en esta sociedad. Creo que Gemma pedía la palabra. Sí, estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo. José Manuel, si me dices de alguien que aporte más a la sociedad Los y que sea más trabajadores, necesario. fiscalmente, los trabajadores, fiscalmente, por la carga fiscal que Si no hay los empresas y no hay empresarios, los trabajadores tampoco pueden aportar porque no tienen trabajo. Es tan simple como eso. no creas, hay otras Las fórmulas, y lo hemos discutido muchas veces. Sin apoyo público, poquitas. ¿Y por qué no el apoyo público? Porque al final sale del mismo sitio. Es decir, estamos. Es decir, pero se ¿y de dónde salen esos impuestos con los que quieres ayudar a esa otra economía? Yo te lo contaré después. Bueno, sí. Cuando tenga Perdón. Bueno, reconduciendo el tema a las medidas laborales, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki. Aquí tenemos una legislación muy protectora, por ejemplo, la danesa en otros países de Europa pues es muchísimo más flexible y eso al final redunda en beneficio tanto de la empresa como de los trabajadores como del país. Aquí, por ejemplo, una persona entra en un trabajo y permanece allí durante años y años. Cuando la rotación, por ejemplo, en países como Francia es de 4 años. Cada 4 años desean cambiar de trabajo, no solo los trabajadores y los empresarios,
ellos también, porque les aporta una savia nueva a la empresa, nuevas ideas, nuevas ganas de poner en acción otros cometidos, y para el trabajador también supone un enriquecimiento, unos nuevos retos, pero aquí no, aquí la verdad es que permanecemos inactivos y al final nos acomodamos a nuestros puestos de trabajo y eso redunda en un empobrecimiento personal y empresarial. Vamos a ver. Vamos al fondo de lo que estamos oyendo plantear. Que la legislación franquista era proteccionista, en buena parte lo aceptaremos, ¿vale? Que los cambios producidos después del franquismo tienden a liberalizar los sistemas de contratación también. Pero claro, en una liberalización de los sistemas de contratación, los trabajadores, desprovistos de cualquier protección desde otro ámbito, tienen que tener sus propios instrumentos para ser capaces de trasladar, presionar y por lo tanto negociar. Pero es que a la vez que planteamos esa flexibilización, como vosotros decís, que no es más que el acabar con el contrato indefinido, el seguir poniendo trabas al contrato indefinido, las medidas van en esa línea. El encadenar contratos, yo estoy hablando de una propuesta distinta. el encadenar contratos, aquí lo que estamos hablando es lo que ha propuesto la CIE, encadenar contratos temporales. Por lo tanto, no se hacen, a pesar de que se necesiten, no se hacen jamás fijos. Por ejemplo, extender el contrato de prácticas, de esto se han quejado amargamente muchos representantes sindicales, extender el contrato de prácticas más allá de lo establecido, con la finalidad, una vez más, de flexibilizar o precarizar el contrato de trabajo. Y a la vez reacciono contra la ley de huelga, pido una ley orgánica y establezco cuestiones tan bárbaras como que durante un día antes no se puede informar sobre la huelga y a los sindicatos les impido el derecho a la información literalmente. Es decir, por un lado liberalizo y por otro lado privo a los trabajadores de sus instrumentos de negociación laboral. Hombre, es un poco peculiar, es como ir con los brazos y pies atados a una negociación general, a una capacidad de negociación, a una capacidad de pacto. Es que esto es muy divertido. Y de verdad, si me queréis decir que hoy día en este país la responsabilidad social cae en manos de los empresarios y no de los trabajadores, que son los que están sosteniendo este mal acuerdo, este mal pacto que nos sirve bien el Estado. La responsabilidad social es absolutamente de todos, o sea, de todas las pero personas, más de unos que de trabajadores, empresarios, posiblemente responsabilidad de todos. Y en relación a la ley de huelga, es que estaba pendiente
los empresarios como a los trabajadores el que esté perfectamente regulado. Sí, muy breve se ha hecho posiblemente, pero lo que parece indefenso a los trabajadores es el 25% de paro. Si estuviéramos en una situación de un 5, un 6, es decir, un nivel europeo, la gente no tendría miedo porque sabe que podría encontrar rápidamente trabajo. Es decir, lo que hay que pensar es cómo podemos llegar a unas tasas de paro verdaderamente aceptables. Ya digo, y yo ahí estaría dispuesto a entrar en profundidad en el debate. Se me ocurren unas cuantas formas. Bueno, Sí, además, a mí también. otro programa, vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de la retirada de las primas a las energías renovables a todos aquellos parques que sean anteriores al año 2005. No sé si creéis que esto es un cambio de rumbo del gobierno para fomentar otro tipo de energías. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, una barbaridad. Es decir, Y en Aragón, ¿no? sí, es decir, porque una cosa, a ver, estamos de acuerdo, digamos, nos pasamos de frenada con las energías renovables, sobre todo en un momento que algunas de ellas, no la eólica, pero otras, fundamentalmente la fotovoltaica, la solar, estaba en una fase muy inicial y se pagaron unas cantidades desorbitadas que influyen en el precio, en el coste de la energía y en el precio para las empresas y, por lo tanto, en la competitividad y en el empleo. Pero de ahí a lo que son unos contratos firmes establecidos, cambiar el marco regulatorio a posterioridad y hacerlo de forma reactiva. A ver, es que una de las bases de que los países progresen, por ejemplo, Europa, es la seguridad jurídica. Es que nos estamos cargando de un plumazo la seguridad jurídica. A mí me parece un tema muy grave. Gemma, ¿qué opinas? Sí, bueno, a mí también me parece muy peligroso porque indudablemente pues cantidad de personas que han puesto sus ingresos y todos sus ahorros, por ejemplo, en la energía fotovoltaica, pues claro, si vean reducidos todas esas primas que obtenían, es que son 1.700 millones de euros, es que es una barbaridad. Pues lógicamente serán insostenibles esos pequeños, es que van a ser insostenibles, con lo cual yo pienso que lo que se debería hacer es precisamente todo lo contrario, es decir, es que tenemos que apostar a favor de las energías renovables, de todas, no de unas en perjuicio de otras, porque aquí esto trae como consecuencia de que se ha apostado más a favor de la fotovoltaica que a lo mejor otras, y las grandes empresas de energía eléctrica pues han formulado una denuncia ante la Comisión Europea. Hay que apostar a favor de todas, o sea, ya vale de depender energéticamente de otros países. Tenemos que ser España autosuficientes y apostar por todas las energías limpias y que
puedan hacer autosuficientes nosotros y no tener que pagar a otros países. Pero también no, yo creo que también hace falta una mentalización por parte del gobierno y de las ayudas que pueda haber, un cambio de mentalidad también personal, es decir, cambiar la eficiencia desde nuestros propios hogares y empresas, el favorecer el autoconsumo, el no despilfarrar energías, otros hábitos que tenemos de turnos, en fin, tenemos que hacer un cambio muy importante para poder favorecer entre todos las energías Un renovables. cambio de mentalidad global. Exacto. José Manuel, Pero he estado buscando el dato, creo que no me equivoco, se afirmó que estamos hablando de más de 2.000 familias, en muchos casos familias, en otros casos pequeñas, muy pequeñas empresas que en estos momentos están, sobre todo en el caso de la energía eléctrica, volcando energía a la red. Eso supone el 45% de la producción eléctrica en Aragón. Son datos que tenemos aquí, que han dado en este caso esta mañana el consejero Aliaga. Por lo tanto, todas esas personas se quedan a partir de hoy sin esos 1.700 millones de subvenciones que se repartían en forma de ayudas en la producción de energías alternativas, en que se vuelcan a la red y que inciden en una bajada de precio. Entiendo, en una bajada de precio de más de 4.000 millones en el coste total del recibo eléctrico en Aragón. Y sin embargo, señor Soria decide en Aragón y en otros sitios que eso supone un coste real que encarece el recibo eléctrico en este país. No acabo de entender ese salto para que a partir de los datos que ha dado Aliaga, que cualquiera puede deducir los datos sencillos de los anuarios, ¿cómo es posible que alguien que está produciendo a la red el 45%, vertiendo a la red el 45% de la energía eléctrica que se consume en Aragón, sin embargo, está produciendo un incremento de los costes de la factura eléctrica en España? No lo acabo de entender, no lo puedo entender, salvo que estemos mirando las cuestiones más inmediatas en lugar de atender a cómo y cuándo y de qué manera es el futuro, o salvo que estemos hablando de los intereses de las grandes empresas de producción eléctrica frente a los intereses generales de la población, porque el recibo se encarece en función de los acuerdos con los grandes productores. La explicación que ha facilitado el ministro Soria es que esos 1.700 millones los va a destinar pues, a otras energías también que pudieran ser renovables, ¿no? Pero esto bueno, ya funcionaba con eficacia. ya veremos a ver dónde se
destina presupuesto. Lamentablemente no se ha hecho una reforma que sí que hay que hacer en profundidad del sector energético. Es muy importante regular todo lo que es el autoconsumo, que pequeños productores en todas partes puedan vender y comprar a la red, y que las grandes productoras que ahora se dedican a producir, lo que deberían hacer es simplemente, digamos, básicamente unos traders, y dedicarse, eso sí, a almacenar, porque el gran problema de las energías renovables es el almacenamiento, almacenar y a comprar y vender. En el momento en que funcione la energía eléctrica como funciona Internet, con millones de pequeños ordenadores, millones de pequeños productores que suministran y reciben. En ese momento, y en algunos países como Dinamarca, lamento que sea el mismo ejemplo, pues es que efectivamente en este tema también funcionan bien. Que eso es una parte importantísima, lo que hacen los pequeños productores. En ese momento vamos a ser mucho más competitivos, y además no vamos a ver, yo es que tengo las grandes, a ver, yo respeto mucho los derechos de las grandes empresas, pero muchas veces lamentablemente tienen demasiada connivencia con los gobiernos, y al final las regulaciones acaban saliendo más del gusto de alguna empresa que de empresas generales. Este tema están las grandes de las eléctricas contra el gobierno, que han denunciado de manera anónima. Lo que pasa es que a veces el gobierno solo mira su cuenta y dice, mira, voy a dejar de pagar esto y mira, y aguantaremos como sea. Pero han sido las grandes eléctricas contra el gobierno, o sea que tampoco hay tanta connivencia como pensamos. En cualquier caso, sí que debemos manifestar que la asociación de las empresas de energías renovables están buscando, van a impugnar por lo visto el Real Decreto. Además es que el presidente de esta asociación es aragonés, el señor Villari, que es aquí de Aragón. Así que bueno, ya veremos a ver cómo queda el tema. Lo que te iba a añadir es que los pequeños productores, esa producción para el autoconsumo, ayuda mucho a tomar conciencia de la situación y de despilfarrar la energía de su producción. Creo que es fundamental en la toma de conciencia. Por lo tanto, yo creo que hay bastantes elementos positivos en esa cuestión que yo, la verdad, que no acabo de entender muy bien, salvo los intereses de algunas grandes compañías que se hacen nada así por el gobierno. Bueno, creo que queda más o menos clara. Por otra parte, claro, hay grandes empresas que han dicho que no van a hacer inversiones, pero por una cuestión pura y lógica de seguridad jurídica. Si les estás cambiando continuamente el marco de inversiones, que a lo mejor necesitan 25 años para la amortización, para la recuperación, este no es un mercado o un país en el que sea fiable realizar ese tipo de inversiones. Y además y la realizan en otros sitios. de acuerdo, vamos
con ese partido inaugural, pero el tema que nos interesa a nosotros, lo que queremos destacar es qué os parece el clima que se está viviendo en Brasil. Ayer hubo también manifestaciones en Sao Paulo, donde según la encuesta del diario Globo, uno de los diarios más leídos en este país, bueno, dicen que el Mundial les va a perjudicar más que beneficiar. No sé qué opináis de esto. Esa es la posición genérica de la sociedad brasileña. Yo tengo aquí algunos titulares de medios de comunicación brasileños. Sácale tarjeta amarilla al gobierno de Brasil probablemente por ese desvío de la inversión, de ese esfuerzo importante que había realizado hasta ahora, o al menos en los últimos años, por combatir algunas de las principales lacras que asolan a la sociedad brasileña, entre ellas el hambre y otras cuestiones que se han desviado fundamentalmente para dos grandes inversiones, el Mundial y 2 años más tarde las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Y parece ser que la sociedad brasileña no está demasiado conforme en que haya disminuido ese gasto social para poner en marcha esos grandes eventos, y lo está diciendo de forma clara y nítida en las calles. Bueno, y es que además han puesto al país patas arriba con tanta obra y tanta improvisación y tantas prisas al final. Entonces, lógicamente, también aparte del problema primordial, que es el que has apuntado tú, que es los problemas que tienen pues de alimentación, de educación, básico. Exacto, de necesidades absolutamente básicas, ver cómo se destinan 8.000 y pico millones en unas obras faraónicas que es que ellos ni van a ver, o sea, lo van a ver de fuera, no tienen la posibilidad de poderlo ver desde dentro, ¿no? Pues la verdad es que yo entiendo que para ellos sea lamentable. Sí, la verdad es que casi ninguno de estos grandes eventos, primero, ni cumple los presupuestos de lo que está previsto, es decir, siempre se acaban yendo a mucho más, se acaban teniendo unos déficits enormes que evidentemente al final lo tiene que pagar la población. Eso siempre es así. Creo que fueron las Olimpiadas de Atlanta las únicas en las que hubo algo de superávit. En todos el resto de grandes eventos siempre ha habido grandes pérdidas. Hay sitios donde efectivamente, como la población la tiene mucho más controlada, es el caso de Rusia ahora con los Juegos de Invierno, pues la gente tampoco se queja demasiado. Mundial de Qatar. Sí, bueno, ese es otro nivel. Ahí ya hablamos de otras cosas. Cientos de muertos. Sí, además en la construcción, bueno, en unas condiciones lamentables. Bueno, yo he estado en esos países y es que efectivamente, oficialmente la temperatura nunca llega a más de 50, no recuerdo, porque la OIT impide trabajar por encima de esa temperatura. Por lo cual dicen, hoy la temperatura son 50 y se
sabes que están a 58, 59, es decir, que no hay problema. Trabajando. Sí, sí, Es trabajando. una Trabajando. que presumo que no va a ser muy popular. Muy rápido. Suerte España, Sí. suerte España, pero yo creo que empezamos el programa hablando de responsabilidad social, pedir un incremento de 20% en las primas, cuando otros países las han congelado, los propios jugadores a petición de ellos mismos las han congelado, las han rebajado. Pedir cuando la federación ofreció mantener las mismas que las del mundial pasado, pedir un incremento del 20% en este país por darle más patatas al balón, meter el balón entre los tres palos, jugar al fútbol, me parece una falta de responsabilidad social notable. Bueno, pues Sí, llamen como sea. con este tema nos despedimos ya. Gemma Español, gracias por haber venido. Muchas gracias. José Manuel Alonso, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Iñaki Albo, lo mismo, muchas gracias por haber venido a esta mesa redacción de viernes. Y nosotros nos despedimos ya, no nos queda tiempo para más, pero ahora las que empiezan y las que sí tienen tiempo para más y para hablar de tendencia y moda son las de Curgadas. Así que os dejamos con ella. Muchas gracias.